Muchachos, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Para ustedes, para mí claramente no, pero bueno. ¿Para ustedes hay 15 grandes equipos de Europa? Hay que armar una lista de 15 grandes equipos de Europa. ¿Quiénes ponen? Porque hay un video que me recomendaron ver que se trata de la peor temporada en el siglo XXI de los 15 grandes equipos de Europa. Pero antes de ver el video, quiero hacer una lista con el chat de los supuestos 15 grandes equipos de Europa y ver si coinciden con el video. A ver qué tan burros somos. Pero 15 grandes equipos de Europa no hay para mí. Pero bueno, hagamos la lista y después vemos si coincidimos o no. Yo voy a poner los que son obvios, chat, ¿ok? Voy a poner Real Madrid, 1. Después, no está en orden, aviso por las dudas, No está en orden, aviso por las dudas, Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Esto sí o sí, Esto no hay mucho debate. Real Madrid, Barcelona, Bayern, United, Liverpool, Milan, Inter, Juventus, Ajax. Esto van sí o sí. Habría que sacar los demás. O sea, acá no tenemos que adivinar, chat. Para ustedes el Chelsea entra. Ok, el Arsenal también entonces. Chelsea, Arsenal. Ok, ¿qué más? El Benfica. Banco mucho. Benfica tiene que entrar. Borussia Dortmund. Ok. ¿Y quién es más? Bueno, me están pidiendo City y PSG. Chat de nenazo, pero bueno. Esto sería, ¿no? Para mí el Atlético de Madrid va a estar, pero no pasa nada. Damos el video y vemos, muchachos. La peor temporada de 15 grandes de Europa en el siglo XXI. ¿Cuál fue la peor temporada del siglo del United? Ahora que me pongo a pensar. No sé si tiene una, O sea, una marcada no sé si tiene. Siglo XXI es esto, a partir del 2001. No digan todas, chat. No como cuál de todas. ¿Cuál no me están preguntando? ¿Cómo cuál? Un montón que no. Comenzamos con el Real Madrid, su peor temporada. Arrancamos con el Real Madrid. A ver, boludo. En el siglo fue en la época de los Galácticos, la temporada 2003-2004, dirigidos por Carlos Queiroz y con jugadores como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo, David Beckham y Raúl González. Con ese equipazo no ganaron nada. El Madrid tuvo buen inicio de torneo. Hasta la jornada 5 perdieron su primer partido, pero después tuvo descalabros importantes. ¿Para qué colgaron los madridistas? De torneo. Hasta la jornada. ¿Qué importa el resultado si se pierde es con honor? 6 del 4 del 2004. Mónaco. Vergüenza. ¿Para qué saber qué pasó ese día, boludo? La nota fue cuarto de final de Champions. El Mónaco eliminó al Real Madrid. Ay. 5 perdieron su primer partido, pero después tuvo descalabros importantes como la derrota por 4-1 contra Sevilla o el 0-3 contra Osasuna. A falta de 4 jornadas, el Real estaba en segundo lugar a un punto del líder Valencia, pero cayó en sus últimos 4 partidos contra el Depor, Mallorca, Murcia y Real Sociedad. Perdió los últimos 4 partidos. Debido a eso, cayeron hasta la cuarta posición. En total, los merengues hicieron 70 puntos, con 21 partidos ganados, 7 empatados y 10 perdidos. Al término de la temporada, Carlos Queiroz fue despedido. Un desastre, chicos. Un desastre el Madrid esa temporada. Ahora, ¿esa temporada fue peor que la última? Posta les pregunto, igual es verdad, la del 2004 fue peor que la actual. Porque la actual por lo menos ganaste títulos. Bayern Múnich. Con la peor temporada del más grande de Alemania, el Bayern Múnich, su entrenador era el recién... ¿Cuántos jugadores sacan de acá? Está el grandísimo Paolo Guerrero, Oliver Kahn, Martín de Michelis, Michael Ballack, Lucio creo que es ese. Sí, ¿no? Es verdad. O sea, ¿el Bayern tuvo doble 9 de peruanos? O sea, Paolo Pizarro. Terrible, boludo. Igual, estamos de acuerdo que Pizarro, le pregunto a los peruanos del chat, Pizarro fue el peruano que mejor le fue en Europa, ¿o no? Las estadísticas de Pizarro, amigo, en el Bayern, o sea, lo aman, boludo. Lo aman. Metió una barbaridad de goles. Pero una banda de goles, Ganó la Champions, todo. Posta que es muy querido Pizarro. Un crack, boludo. Llegado Félix Magath y algunos de sus jugadores eran Philipp Lahm, Mark Van Bommel, Lucas Podolski, Bastian Schweinsteiger y Oliver Kahn. Su primer derrota fue en la jornada 4. Tuvieron una buena primera mitad de temporada, pero entre la jornada 18 y la 22 apenas ganaron un partido. Debido a eso, Magath fue despedido y en su lugar llegó Ottmar Hitzfeld. Aún tenían posibilidades de ganar el título, pero en las últimas jornadas cayeron ante el Stuttgart y el Hamburgo. Al término de las 34 jornadas, los bávaros sumaron 60 puntos, con 18 partidos ganados, 6 empatados y... No, quedar cuarto en una Bundesliga con el Bayern, amigo. Papelón absoluto. Perdidos y en la cuarta posición de la tabla, quedando fuera de la Champions y teniendo que jugar Europa League, la última vez que no se clasificaron a Champions. La peor temporada del Tremendo igual, Esta fue la última vez que el Bayern no se clasificó a la Champions League. La del Barcelona, ¿cuál es? A ver, siglo XXI.
Mirá, seguramente muchos van a decir alguna reciente, ¿no? Cuando juega la Europa League. Pero saben que para mí es una de... Sí, justo lo puse Erwin en el chat. Es uno de los principios de los 2000. Antes de que llegara Ronaldinho del Barça, boludo, era un desastre, ¿eh? Era un desastre mal. Barcelona en este siglo fue la 2002-2003. Viste, te dije, boludo. Mirá este equipo, boludo. Puyol, Saviola, Xavi, Luis Enrique. Pará. En este equipo estuvo Riquelme también, ¿eh? No sé por qué no está, pero estaba Riquelme, ¿eh? Posta era el 10 del Barcelona. Claro, amigo. Riquelme fue la excepción a este Barcelona. Pobre Román jugaba solo, amigo. Contaban con jugadores como Carles Puyol, Luis Enrique, Xavi Hernández, Patrick Kluivert, Juan Román Riquelme y su entrenador era Luis Van Gaal. El Barça Claro, Van Gaal lo ponía en una posición que no era Román, amigo. sufrió derrotas como un 3-0 contra el Betis, un 0-3 contra el Sevilla y tras una derrota contra el Celta, Van Gaal se fue del equipo. Van Gaal responsable, posta. El siguiente partido lo dirigió un interino y Mira quién está ahí, qué jugador, boludo. cayeron 3-0 ante el Atlético. Para la jornada 21 llegó al banquillo el serbio Radomir Antić. Cuando el equipo estaba en la posición 15, Antić levantó al equipo. Al ganar sus últimos 4 partidos se clasificaron a Europa League. Los blaugranas sumaron 56 puntos, con 15 partidos ganados, 11 Bueno, quedamos sexto, está bien, amigo. Quedamos sexto, de la mano de Román. empatados, 12 perdidos y en la Igual, para hablando en serio, voy a dejar el personaje. Posta, muchachos. Ni en pedo fue culpa de Riquelme esto, De verdad se lo digo, boludo. Ya de por sí no puede ser culpa de un jugador. Es clara la culpa de Van Gaal, que inclusive lo rajaron a mitad de temporada. Pero Riquelme fue una víctima de que el entrenador no lo supo utilizar bien, boludo. Posta lo digo. Después Chabón fue a Villarreal y la rompió toda, boludo. Llegó a semi de Champions. Salió mejor jugador de la Liga Española Riquelme en el Villarreal, en 2005. Superando a Ronaldinho y todo. El Barça no lo supo aprovechar, o mejor dicho, Van Gaal. Quedamos, Davo, y sí, amigo, si está Riquelme soy el Barça yo. sexta posición. Al terminar la temporada, Antić también fue despedido. En la temporada 2005-2006, la Juventus ganó el título, pero debido al escándalo del Calciopoli, les quitaron su título y los mandaron al último lugar, por lo que descendieron. Pero en cancha, Ahí está, bueno, ahí voy a poner una que fue en cancha. Quiero decir algo respecto a esto. ¿Qué opinan de esto, chicos? Juventus campeón de Serie A, le detectaron que tuvo irregularidades y lo mandaron a la B y le sacaron el título, se vieron al subcampeón. Juventus siendo el equipo más popular de Italia, el que más poder tiene, el que más ligas ganó. O sea, locura, boludo. Imposible que pase algo así en otro país. Calciopoli les quitaron su título y los mandaron al último lugar, por lo que descendieron. Pero en cancha, la que realmente fue su peor temporada fue la 2009-2010, dirigidos por Ciro Ferrara y con jugadores como Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Felipe Melo, David Trezeguet y Alexandro Del Piero. Esta temporada la Juve la jugó en el Olímpico de Turín, ya que su estadio estaba siendo reconstruido. Iniciaron bien, pues en los primeros 15 partidos apenas perdieron 2, pero entre la jornada 16 y la 21 perdieron 5 partidos. Ferrara fue despedido y el resto de la temporada la dirigió Alberto Zaccheroni, que no logró levantar el equipo. Las cebras acabaron en séptimo lugar. Séptimo lugar, boludo. ¿Se acuerdan cuando la Juventus ganaba toda la Serie A, boludo? ¿Cuántas ganaron seguidas? Como 7, boludo, 8. Pero un escándalo. O sea, yo cuando era chico, boludo, antes de que arranque la Serie A ya sabías que ganaba la Juventus. Literal, boludo. Quiero buscar cuántas ganaron consecutivas, pero un escándalo, boludo. Mira, del 2011-2012 hasta el 2019-2020 ganaron todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligas seguidas, boludo. 9 ligas consecutivas ganó la Juventus después de ascender. 55 puntos, 16 partidos ganados, 7 empatados y 15 perdidos. Al menos les alcanzó para clasificarse a Europa League. Nos vamos a Inglaterra por haber la peor. ¿Y cuándo es el video? Porque si no es tan reciente, la última temporada no entra. ¡Vamos! Es de hace un año, no va a ser la última temporada. Zafamos, boludo. Zafamos, porque se arrancaba de decir puesto 15 en la Premier League. Final Europa League perdida. Afuera del FA Cup, afuera en Carabao, me muero, amigo. Nos vamos a Inglaterra por haber la peor temporada del Manchester United, la 2013-2014. No, amigo. De Gea, Van Persie, Smalling, Ferdinand, Fellaini, Vidic, Kagawa, Valencia, Rooney, Carrick, Evra. Primer temporada sin Alex Ferguson, quien había estado 27 años en el banquillo de los Red Devils. En su lugar llegó David Moyes y contaba con jugadores como Wayne Rooney, Robin Van Persie, Juan Mata, David De Gea y Ryan Giggs. Tuvieron derrotas como un 4-1 y un 0-3 contra el Manchester City y otro 0-3 contra el Liverpool. Tras una derrota contra el Everton en la jornada 35, Moyes fue despedido. El cargo lo tomó Ryan Giggs, convirtiéndose en jugador y entrenador al mismo tiempo. En las 3 jornadas que dirigió, tuvo récord de 1-1-1. El United ganó 19 partidos, empató 7 y perdió 12, sumó 64 puntos y terminó en séptimo lugar, quedando fuera de Champions por primera vez desde 1996. Pues ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Se fue Ferguson del United y por primera vez después de más de
15 años el United no clasificó a Champions. Terminó dirigiendo un jugador mientras jugaba y dirigía. O sea, se fue Ferguson y posta que murió ahí en United, amigo. Qué cosa dolorosa, amigo. Ni siquiera se clasificaron a Europa League, ya que el Hull City les quitó el lugar gracias a la FA Cup. Pasamos a Liverpool. ¿Cuál de todas, no? Antes que llegue Klopp, boludo, mamita. A ver, ¿cuál de todas? Su peor temporada en épocas recientes fue la 2011-2012. 2011-2012. Yo estaba Luchito ahí, ¿eh? A ver cuánto saco de acá. Pepe Reina, Sopita Kite, Skrelel, el dedo no sé. Este es Andy Carroll. Maxi Rodríguez, Lucas Leiva. Skerte, Leiva, no me salía bien, boludo. ¿Por qué no está Luchito, viejo? Su entrenador era Kenny Dalglish y algunos de sus jugadores eran Luis Suárez, Steven Gerrard, Pepe Reina, Martín Skrtel y Jordan Henderson. En la primera vuelta no iban tan mal, pero en la segunda vuelta fueron el cuarto peor equipo. Además Qué jugadorazo de Mbaba, boludo. de que toda la temporada apenas ganaron Qué jugadorazo Cissé. 6 partidos de local. Liverpool acabó la temporada en octavo lugar con 52 puntos, 14 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos. A pesar de ser octavo lugar, se clasificaron a Europa League gracias a que ganaron la Copa. Anda a cagar, agarras una que se dieron campeones. Dale, boludo, una banda que ni la pelearon. Al terminar la temporada, Kenny Dalglish fue despedido. Ahora vamos con el Arsenal. Su peor temporada fue hace no mucho, la 2019-2020. No, pero mira el arquero. Justo esa tiene que ser la peor, boludo. Con todas las que hay, aparte. ¿Por qué se ríe el chat? Vamos, Manen, Manen. Contaban con jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolás Pepe, Alexander Lacazette, Lucas Torreira y Mesut Özil, y su entrenador era Unai Emery. Entre la jornada 9 y la 13, los Gunners empataron 3 partidos y perdieron 3, razón por la que despidieron a Unai Emery. Como interino llegó Fredrik Ljungberg, que en 4 partidos apenas ganó 1. Para la jornada 18 llegó al banquillo Mikel Arteta. ¿Cómo explicarle a los hinchas del Arsenal que en realidad esa temporada fue un éxito? ¿Cómo explicárselo, no? Que en un inicio no le fue tan bien, tardó 4 partidos en conseguir su primera victoria y el equipo cayó hasta el puesto 12, pero gracias a un final decente, Arsenal terminó en octavo lugar, con 56 puntos, 14 partidos ganados, 14 empatados y 10 perdidos. A pesar de ser octavo lugar, se clasificaron a Europa League al ganar la FA Cup. Qué fenómeno, boludo. Por eso me da gracia cuando guardian a Arteta, ¿ves? Te está poniendo éxito, Davo. Amigo, Arteta agarró un Arsenal que iba puesto 12 Premier League. Y ahora para el Arsenal es un fracaso quedar segundo. Quedó 3 Premier League consecutivos, subcampeón, y se cagan de la risa, pero antes de él, el Arsenal está en la mitad de la tabla. Hizo un equipo competitivo, boludo. El Arsenal no competía, con él compiten. Y 10 perdidos. Vale mucho competir para mí. A pesar de ser octavo lugar, se clasificaron a Europa League al ¿Cómo fue campeón de su primera temporada, boludo? ganar la FA Cup. La temporada 2012-2013 fue la peor del Inter de Milán en este siglo. Boludo, mirá vos la cantidad de argentinos que hay, amigo. Samuel, Palacio, Zanetti, Cambiaso. Mirá luego está Coutinho. Dirigidos por Andrés Tramaccioni y con jugadores como Samir Handanovic, Freddy Guarín, Wesley Sneijder, Mateo Kovacic y Rodrigo Palacio. El equipo inició bastante bien, pues en la jornada 17 se encontraban en segunda posición, pero a partir de la jornada 18 empezaron a dejar ir puntos, con derrotas como un 3-0 contra Udinese o un 4-1 contra la Fiorentina. Aún estaban en quinto lugar, pero en las últimas 9 jornadas perdieron 7 partidos, cayendo hasta la novena posición, con 16 partidos ganados, 6 empatados y 16 perdidos, Durísimo. quedando fuera de competiciones europeas después de 14 años. Andrés Tramaccioni fue despedido al finalizar la temporada. La peor temporada del Milan fue la 2014-2015. Su director técnico era Filippo Inzaghi, que recién había llegado al equipo. ¿Qué les pasó, boludo, al Milan y al Inter, amigo? Bueno, el Inter ahora está re bien igual, pero el Milan, boludo, no vuelve más. Es como el United. Contaba con jugadores como Matías Destro, Stefan El Shaarawy, Jeremy Menez, Keisuke Honda y Fernando Torres. Los rosoneros tuvieron un buen arranque, pues estaban cuartos tras las primeras 9 jornadas, pero en las siguientes 11 jornadas solo ganaron 2 partidos. En el tercer cuarto de la temporada mejoraron un poco, pero para las últimas 9 jornadas volvieron a caer. Apenas ganaron 3 partidos, finalizando la temporada con 52 puntos, 13 partidos ganados, 3 empatados, 12 perdidos en la 10ª posición de la tabla, quedando fuera de competiciones europeas. Al terminar la temporada, Filippo Inzaghi fue despedido. Al igual que el Barcelona, la peor temporada. Vieron que está el Atlético de Madrid, chat. ¿Cómo no va a estar el Atlético de Madrid, boludo? Un equipo que tiene 3 Europa League, 3 Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental. El tercer equipo con más ligas españolas en la historia. ¿Cómo no va a estar, boludo? ¿Qué? ¿Por qué no en la Champions no va a estar?
Y el Arsenal tampoco la ganó, muchachos. La del Atlético de Madrid en este siglo fue la 2002-2003. El Atlético acababa de regresar a Primera División luego de 2 años en Segunda, dirigidos por Luis Aragonés y con jugadores como Germán Burgos, Luis García, Demetrio Albertini, Luis Carreras y Fernando Torres. En las primeras 9 jornadas apenas ganaron 2 partidos. Durante mitad de temporada mejoraron, estando entre la sexta y séptima posición, pero entre la jornada 26 y la 33 tuvieron una mala racha, donde no ganaron ni un partido. Aún tenían opciones de clasificarse a Europa League, pero perdieron sus últimos 3 partidos por 3-2 contra el Depor, 0-4 contra el Real Madrid y 3-0 contra la Real Sociedad, cayendo hasta la posición 11 con 47 puntos. Muy boludo, con lo justo. 12 partidos ganados, 11 empatados y A 2 puntos del descenso tuvo. 15 perdidos. Aragonés se fue al finalizar la temporada. Ahora vamos con el Chelsea. Su peor temporada en el siglo fue la pasada, la 2022-2023, dirigidos por Thomas Tuchel y con jugadores como Enzo Fernández, Reece James, Mason Mount, Raheem Sterling y Kai Havertz. En las primeras 6 jornadas el Chelsea estaba sexto. Aún así, Thomas Tuchel fue despedido. En su lugar llegó Graham Potter, que solo se encargó de hundir al equipo. Aunque en un inicio tuvo buenos resultados, a partir de la jornada 14 el equipo se fue para abajo, y a pesar de que gastaron más de 600 millones de euros en el mercado de invierno, el equipo no levantó, por lo que Potter fue despedido. Bruno Saltor y Frank Lampard fueron interinos, pero los Blues solo ganaron uno de sus últimos 10 partidos, y así acabó la desastrosa temporada del Chelsea, con 44 puntos, 11 partidos ganados, 11 empatados. No, durísimo, boludo. Fue hace muy poco esto, es verdad. Bueno, ahora el Chelsea mejoró, le ganó la Conference League, se metió en la Champions por la Premier. 16 perdidos cuarto, en la posición 12. La temporada 2007-2008 fue la peor del Borussia Dortmund. Entre sus jugadores se encontraban Alex Frey, Mladen Petric, Roman Weidenfeller, Jakub Blaszczykowski, Nelson Valdés y estaban dirigidos por Thomas Doll. Desde un inicio no le fue bien al Dortmund, pues perdieron 5 de sus primeros 8 partidos. Qué grosso que es Jürgen Klopp, boludo. Posta. Es animal, boludo. ¿Entienden que el Borussia Dortmund a la temporada siguiente estaba festejando la Bundesliga? Y la temporada siguiente otra Bundesliga. Y a las 2 temporadas final de Champions League. Qué genio, boludo. Durante la temporada sufrieron derrotas como un 4-1 contra el Schalke 04, un 0-3 contra el Hamburgo, un 4-0 contra el Wolfsburg o un 5-0 contra el Bayern Múnich. El cierre de la temporada fue fatal, solo ganaron uno de sus últimos 7 partidos. El Borussia acabó la temporada en la posición 13, con 40 puntos, 10 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos, y a 9 puntos del descenso. Aún así, al ser subcampeones de Copa, se clasificaron a Europa League. Thomas Doll fue despedido, y quien lo reemplazó fue Jürgen Klopp. El mejor entrenador del mundo y me cago a piñas con el que sea. 2 veces agarró un equipo muerto y las 2 veces lo hizo top 2 o top 1 del mundo. Este tipo es un genio. Es un genio este tipo, boludo. Quien hizo historia con el Borussia. La peor temporada del Olympique de Marsella. Mirá, boludo, pusieron al Marsella en el PSG, banco, boludo. Y en este siglo fue la 2015-2016. Pero siempre hay un argentino en la concha de el primer jugador que veo Campo, boludo, de la puta madre. ¿Qué está pasando, viejo? El arquero Mandanda, algo así, ¿no? ¿Se acuerdan del arquero ese? Y contaban con jugadores como Michi Batshuayi, Steve Mandanda, Florian Thauvin, Lassana Diarra y Benjamín Mendy. Tras caer contra el Caen en la jornada 1, Bielsa renunció debido a problemas con la directiva. Su lugar lo tomó Michel González, que apenas ganó 2 de sus primeros 8 partidos. A mitad de temporada el Marsella mejoró, e incluso se estaban acercando a puestos europeos, pero entre la jornada 25 y la 34, el Marsella empató 6 partidos y perdió 4, y estaban en la posición 16, por lo que Michel González fue despedido. Frank Me dicen, el técnico también es argentino. Sí, yo sé que Bielsa es argentino, amigo, pero bueno. Pase llegó de interino y dirigió los últimos 4 partidos, ganó 2 y empató 2. Con eso el Marsella se salvó del descenso. En total hicieron 48 puntos, con Casi 10 partidos diciembre, ganados, boludo. 18 empatados, 10 perdidos y acabaron en la posición 13, a 9 puntos del descenso. El otro grande de Francia es el Paris Saint-Germain, OJ. que tuvo su peor temporada en la 2007-2008, Mira lo que es esta mierda, boludo. Con todo respeto, antes de la inversión catarí, dirigidos por Paul Le Guen y con jugadores como Jerome Rotten, Sylvain Armand, Pauleta, Mario Yepes y Marcelo Gallardo. Hasta la jornada 6. Bueno, pero esta vez, boludo, no es culpa nuestra, No es culpa nuestra. ¿Qué querés que haga, boludo? Y bueno, y si estaba Marcelo Gallardo, muy bien no te iba a ir tampoco, amigo. Consiguieron su primer triunfo. A mitad de temporada se encontraban en zona de descenso con solo 4 victorias. Salieron de zona de descenso por un tiempo, pero para la jornada 30 volvieron al lugar 18. A falta de 2 jornadas estaban en descenso. No, boludo, ¿en serio? A falta de 2 jornadas el PSG está a punto de descender. Amigo, pobre Gallardo. Iba a tener 2 descensos en
4 años, boludo. Bueno, por lo menos se salvó con el PSG, amigo. Es una re mala leche, boludo, si descendía 2 veces en 4 años el chabón. Nada, boludo, pobre pibe. Una posta, empatizo con él. Empataron en la 37 y en la última jornada se salvaron tras una victoria. Partido que si hubieran perdido, hubieran descendido. El PSG Tremendo acabó esto, en la posición 16 con Ya, ¿ustedes sabían que el PSG estuvo a un partido de descender en 2007? Yo no, boludo. Es terrible, boludo. Pensá que a los no sé cuántos años compraron Ibrahimovic y cambiaron la historia. Terrible ese dato. 10 partidos ganados, 13 empatados, 15 perdidos y con 43 puntos, a solo 3 del descenso. En esa temporada el París ganó la Copa, por lo que se clasificaron a Europa League. Finalmente terminamos con la peor temporada del Manchester City. Que no haya ningún argentino. Zafamos, es muy vieja esta, La temporada 2000-2001, dirigidos por Joe Royle y con jugadores como George Weah, Sean Gouter, Alf-Inge Haaland, Paulo Wanchope y Sean Grace Phillips. Tras las primeras 10 jornadas el equipo no estaba tan mal, se encontraban en 10ª posición, pero ya en mitad de temporada cayeron hasta zona de descenso, no lograron levantar y tras perder contra el Ipswich en la penúltima jornada se oficializó su descenso. Igual quiero decir algo, chicos, no está mal este video. ¿No decía equipos grandes de Europa? Citizens acabaron en lugar 18 con 34 puntos, 8 partidos ganados, 10 empatados y 20 perdidos. Eduque, Titi, eduque. Además de que fueron la segunda peor defensa. Ese fue el último descenso del Manchester City, equipo que al día de hoy es prácticamente imposible que descienda. Eso es todo por el video de hoy. ¿Y el Ajax? No, guachín, pero el más grande de Holanda. El Ajax, boludo. Creo que Johan Cruyff solo es más grande que el City. Imagínate el Ajax completo, boludo. ¿Cómo no está el Ajax de Amsterdam? Igual muy buen video, voy a dejar que me gusta. Muy buen video, pero es verdad que falta el Ajax. Verdaderamente falta el Ajax de Amsterdam, porque es de los más grandes que están acá, la verdad, Pero gran video de todas maneras. Ojalá que pronto haga la mejor temporada de los 15 grandes de Europa. Es buena. Y ahí aparezca United 2008, Champions, Premier. Ahí sí que va a estar bueno, Ahí sí que va a estar bueno.